Al drama humano de la absurda guerra del Ogaden habría que sumarle los miles de muertos en el campo de batalla. El ejército somalí estaba bien entrenado y armado fruto de los años de colaboración ciega con la URSS. Los somalíes además defendían una comarca que consideraban parte irrenunciable de la Gran Somalia, por lo que la entrega de los soldados de Mogadiscio fue en algunos casos ejemplar y siempre suicida. Al final el desatino de la guerra y de los cálculos soviéticos se hizo más patente. Salt Barre no cayó tal y como había previsto la inteligencia moscovita. Fue un inútil desperdicio de vidas y de recursos para dejar el mapa del Cuerno de África casi como estaba. El único vencedor de la contienda fue Mengistu y su delirio. Ocupó el Ogaden, terminó de consolidarse en el poder y obtuvo una ventaja comparativa sobre otras potencias de la zona que bien explican lo que vendría después. El interminable conflicto eritreo. Las relaciones de Etiopía con sus regiones han tomado las más de las veces un cariz de matrimonio a la fuerza que ha puesto en serio peligro la continuidad del cuerpo nacional. De todas ellas, la región que más trabajosamente ha luchado por su soberanía es Eritrea. Situada al noreste del macizo etiópico, fue durante años la única salida al mar de Etiopía. El puerto de Masaba es el único con capacidad para buques de gran calado en miles de kilómetros de costa y ha sido tradicionalmente uno de los puertos más activos de las desérticas riberas del Mar Rojo. Eritrea además posee bajo su subsuelo materias primas con las que no cuenta Etiopía, de la que está separada por una cordillera montañosa difícil de franquear. De hecho, cuando se construyó el ferrocarril de Addis Abeba al mar, se eligió como puerto de contacto el de Djibouti y no el de Masaba por las dificultades que entrañaba tender la vía férrea a través de los indómitos montes de Denakil. Por si la geografía no se hubiese empeñado bastante en separar ambos pueblos, la historia ha trazado cursos diferentes para eritreos y etíopes. En la época colonial Eritrea estuvo bajo soberanía italiana mientras que Etiopía se mantuvo independiente. Tras el breve lapso que supuso la invasión fascista de Abisinia y la Guerra Mundial, Eritrea quedó tutelada por Naciones Unidas, que en 1950 cedieron a Etiopía la administración de la región a condición de que se articulase un estatuto especial que reconociese la particularidad de Eritrea. La Etiopía del Negus no estaba muy dispuesta a hacer concesiones, máxime cuando otras zonas del país como Ogaden o el Tigre podían levantarse y pedir el mismo trato que sus compatriotas septentrionales. La idea de una Etiopía centralizada en torno a la etnia amara, a la que pertenecía el Negus y el propio Mengistu, ha sido tan poderosa y a la vez tan negativa para la causa panetíope que muchos de los problemas que los gobiernos de Addis Abeba hubieron de enfrentar en la pasada centuria pasaban por la espinosa trama periférica. Ya hemos visto anteriormente cómo en la constitución de Primer Derg, del formado tras la caída del monarca, las sensibilidades regionales estaban representadas por el general Aman. Asesinado y con Mengistu enrocado en la idea de la gran Etiopía amárica, no podía darse más que una reedición corregida y aumentada de la vieja cuestión de Eritrea, su autonomía y el lugar que en la revolución recién inaugurada le tocaba ocupar. A diferencia de la Etiopía central, donde el cristianismo copto es mayoritario, en Eritrea el Islam cuenta con infinidad de devotos. En los años 70 esta baqueteada comunidad, a falta del integrismo que cristalizaría una década después, derivó en una suerte de socialismo árabe de corte guerrillero inspirado en las ideas que triunfaban entonces en los países más avanzados de Oriente Medio. Mengistu desoyó las demandas de autonomía de los eritreos musulmanes, que ya estaban en pie de guerra desde tiempos del Negus, arguyendo ante la comunidad socialista internacional que lo de Eritrea era un caso más de secesionismo ilegítimo. El bloque soviético venía apoyando a las guerrillas eritreas, tanto las islámicas como las cristianas, desde hacía años con objeto de debilitar la posición americana en el Mar Rojo. En el verano de 1977, con la guerra del Ogaden en marcha, Mengistu consideró que la ingente ayuda que acababa de recibir por parte del URSS y Cuba podía volverse, una vez extinguido el conflicto somalí, contra los eritreos. Una oportunidad de oro de zanjar una cuestión histórica, desatando una guerra sin cuartel que convenciese a los rebeldes de, una vez por todas, de la inconveniencia de su lucha armada. Y casi lo consigue. La ofensiva, que dio comienzo en 1977, dejó la región convertida en un erial, en un inmenso estercolero plagado de fosas comunes. Para ello Mengistu contó, una vez más, con la inestimable colaboración de sus nuevos amigos de La Habana y Moscú. Fidel Castro, que no mucho tiempo antes había mostrado abiertamente su simpatía por el Frente de Liberación de Eritrea, cambió vergonzosamente de bando y en una repulsiva maniobra de prestidigitación política se hizo portavoz de la Sagrada Unidad de Etiopía. Como en el caso de los desdichados guerrilleros somalíes del Ogaden, la idea socialista, así con mayúsculas, se imponía a las personas, a los pueblos y a la palabra dada. El apoyo cubano se cifró en más de 6.000 soldados bien entrenados, carros blindados y cazas MiG-21. Y lo peor es que ni Castro ni la prensa cubana se esforzaron en ocultar la intervención. En un ejemplar del diario Gramma de abril de 1978 podía leerse:
El personal militar cubano estará en Etiopía el tiempo que acuerden los gobiernos de Etiopía y Cuba para apoyar al pueblo etíope contra cualquier agresión. Y eran los propios etíopes los que estaban agrediendo a sus vecinos. Semejante afirmación no se debía a la pluma de un editorialista avieso, sino que se correspondía con la transcripción literal de un discurso del comandante en jefe. Los soviéticos no se quedaron a la zaga. Instalaron bases de apoyo para su flota en el pequeño archipiélago que se levanta frente a las costas de Eritrea y prestaron apoyo logístico y humano al ejército de Mengistu. La suerte de Eritrea estaba echada, pero a diferencia de la campaña de Ogaden, el combinado etíope-cubano-soviético hubo de hacer frente a guerrillas de organización caótica dispuestas en pequeños y ágiles cuerpos de combate que conocían a la perfección cada palmo de tierra, cada risco y cada cueva. Soviéticos y cubanos no escatimaron fuerzas para rendir a los indómitos guerrilleros eritreos. Hicieron uso sistemático del arsenal químico más sofisticado de la época. Bombardeos con napalm, gaseado de la población civil en las aldeas con agente nervioso y empleo de defoliantes. Ante semejante alarde militar causa estupor ver hoy, en 2003, como Fidel Castro enarbola la bandera de la paz y la saca a pasear por el malecón de La Habana mientras se desgañita, gritando no a la guerra imperialista. El ejército de Mengistu, más berroqueño en sus métodos pero no menos letal, sembró de minas gran parte del país y recurrió a rutinas militares tristemente habituales en el continente africano. Con objeto de debilitar a las guerrillas atacando la base civil, movilizó a la fuerza grandes contingentes de población rural que, desarraigados y abandonados en mitad de la nada, perecían irremediablemente de hambre. La tropa enviada desde Addis Abeba, que llegó a contar con 120.000 efectivos armados, se especializó en el pillaje, saqueo y desmoralización de la población civil. Desde los aviones de combate los diestros pilotos cubanos disparaban a los camellos, base de la economía agraria de gran parte de Eritrea, mientras los soldados del gobierno entraban a saco en las aldeas fusilando a los hombres y violando a las mujeres. La barbarie absoluta patrocinada y subvencionada desde La Habana y Moscú. Y lo que es peor, la barbarie absoluta tolerada desde las cancillerías occidentales. A pesar de la potencia de fuego desplegada por el eje URSS Cuba y del compromiso asesino de Mengistu, no se consiguió ni conquistar ni pacificar Eritrea. La batalla presentada a guerrillas autónomas desde un ejército regular es batalla perdida. Y más cuando las prácticas de la tropa regular pasan por la violación, la masacre y el asesinato sistemático. El miedo a ser capturado, a caer en manos de los invasores, es un poderoso acicate a resistir hasta la muerte si es preciso. Los soviéticos lo experimentarían con más rudeza aún en Afganistán, los cubanos en el Congo, pero no hay peor sordo que el que no quiere oír, y el empecinamiento socialista en imponer su maquinaria militar sobre desorganizados cuerpos expedicionarios fue un ejemplo de contumacia suicida, de desprecio por la vida propia y ajena, cuyo balance final está aún por determinar. La gran hambruna se ha dicho con evidente falta de información o con insolente desprecio de la historia que el gobierno de Mengistu fue en realidad un remedio moderno del gobierno despótico del Negus, un apaño neofeudal travestido de socialismo a la africana. Ni una cosa ni la otra. Cierto es que Mengistu carecía de formación marxista. Cierto es que llegó a recibir cursos en la base norteamericana de Fort Leavenworth en su época de estudiante en la Academia Militar de Aleta. Pero por sus hechos los conoceréis, dice la Biblia, y en el caso de Mengistu nunca mejor traída la cita. Si bien no podemos atribuir sus primeras purgas en el Derga a la ortodoxia socialista, sí es estrictamente histórico que tanto personalmente como la deriva que imprimió a su régimen fue indiscutiblemente de corte marxista. Y antes de liquidar la disidencia de izquierdas representada en el PP y el Mason, Mengistu procedió a una socialización forzosa de la economía etíope. Apenas 4 meses después del destronamiento del Negus, el Derg, dirigido con mano de hierro por Mengistu, nacionalizó la banca y los seguros. Poco después arremetió contra la propiedad. Prohibió por ley la posesión de tierras y limitó a un bien por familia la propiedad inmobiliaria. Cualquier ciudadano que poseía, ya fuese por herencia, ya por adquisición, más de un inmueble, fue automáticamente expropiado por el Estado. Todo esto se decretó en 1975, justo antes de la feroz campaña de represión política y de las guerras de Ogaden y Eritrea. Muestra inequívoca de que a la supresión de la libertad económica le sucede irremediablemente la política. Conflictos armados aparte, la descomposición de la sociedad rural etíope, sostén por otro lado de la economía nacional, tiene su origen aquí, en los decretos del 75. El tradicional reparto de la tierra en Etiopía se organizaba alrededor de 2 regímenes de tenencia. El RIS, centrado en torno a los clanes familiares, y el GULT, tierras de concesión estatal, es decir, imperial. El RIST formaba la columna vertebral del campo etíope, constituía el núcleo esencial de la sociedad rural, regulada alrededor de la familia. La proscripción de la propiedad rústica dejó a esta masa inmensa de campesinos al albur de las decisiones gubernamentales.
Peor aún fue la expropiación de las tierras regidas por Regut. Millones de campesinos y sus numerosas familias pasaron a depender del Estado que, al menos oficialmente, se hacía cargo de los latifundios antes regidos por terratenientes. La nacionalización del GUT provocó un colosal éxodo de hambrientos desposeídos de lo único que tenían, su fuerza de trabajo. Tras los conflictos regionales y el consabido compromiso cubano-soviético con el régimen de Mengistu, ciertos cerebros privilegiados de la planificación socialista asesoraron al gobierno de Addis Abeba para implantar las granjas estatales al modo soviético. El compromiso de Mengistu era sin lugar a dudas convertir Etiopía en una república popular. Desconocemos si por estar plenamente convencido de ello, de las bondades que un régimen comunista deparaba a las naciones que lo adoptasen o por pura oportunidad política. De lo que no cabe duda es que estando del lado del URSS podía cometer tantos atropellos como quisiese y además resolver los problemas exteriores que venían afligiendo a Etiopía. Instalarse en el socialismo ha quedado demostrado tras 80 años de utopía sangrienta que es instalarse en la irresponsabilidad. Y a ello se aplicó Mengistu con todas sus fuerzas. Dio un nuevo giro de tuerca promoviendo la fundación del Partido de los Trabajadores de Etiopía, el T, que a modo del PQ sería la organización rectora de la vida y de la política etíope. El desbarajuste rural estaba ya a principios de los 80 creando más problemas que, incluso, los inoperantes guerrilleros del sur del país. Se imponía pues un tour de force. La nueva Etiopía exigía una población ciegamente fiel a los dictados del partido, es decir, de su máximo líder y guía de la nación. La orografía etíope es, como ya he apuntado, compleja y harto ingobernable si se pretende hacer a la fuerza, por lo que Mengistu adoptó una insólita política de traslado masivo y forzoso de población. La idea era llevar campesinos de unas regiones a otras, de lugares donde el brazo armado del partido no llegaba a otras más fácilmente controlables. Del norte al sur. De las resecas tierras bajas colindantes con el Sahara sudanés al vergel ecuatorial de la Etiopía meridional. Maliciosamente bautizó la campaña de reasentamiento forzoso con el nombre de Begoteseno, coerción por el bien del prójimo, y sin saber todavía hoy quién era el prójimo al que beneficiaba semejante medida. Lo que provocó el traslado masivo de cientos de miles de personas fue el agravamiento de la sequía que dio comienzo en 1982. Las sequías en Etiopía, como en España, son cíclicas. De un modo u otro la población, especialmente la del norte del país, ha aprendido a vivir con ellas y organizarse para pasar la calamidad lo mejor posible. La de 1982 sorprendió a Etiopía en plena labor de ingeniería social cuyos efectos, los de la sequía y los de la ingeniería, fueron desoladores. La población campesina estaba fuertemente depauperada por las nacionalizaciones del año 75. Muchos habían dejado sus aldeas en busca de trabajo. Otros, los más afortunados, explotando pequeñas parcelas que apenas daban para vivir, se veían en la obligación de pagar fuertes sumas de impuestos al gobierno. Para más INR, la economía estaba ya en 1980 completamente socializada, por lo que el Estado se transformó en el único demandante de los excedentes agrícolas. Los precios eran fijados desde un gabinete ministerial y, por supuesto, no se correspondían con los de mercado. El sufrido campesino pagaba más por las semillas en el mercado negro de lo que recibía del Estado por el producto final. Muchas familias campesinas hubieron de vender su magro patrimonio, que las más de las veces se limitaba a una choza, 2 corderos, y una vaca esquelética víctima del agostamiento de los campos, para hacer frente al hábil afán recaudador del gobierno. Las granjas estatales, a las que ya hice referencia, fracasaron casi desde el primer día. A su mala gestión interna se sumó el hecho de que muchos etíopes, en especial de etnias conflictivas como los Oromo, fueron forzados a trabajar en ellas en condiciones que podríamos calificar sin temor a equivocarnos de esclavitud. La llegada de la sequía trastocó el panorama, pero no a mejor como pudiera suponerse, sino a peor. Mengistu, sentado en su poltrona dorada de Addis Abeba o quizá volando rumbo a Cuba en uno de sus viajes de vasallaje al tirano de La Habana, concibió un plan alternativo. Para que avergonzarse y ocultar la tragedia que padecía su pueblo cuando podía aprovecharla en beneficio propio. A fin de cuentas, el mismo Lenin, el padre de todas las revoluciones, había organizado la gran carestía en 1921 y buenos réditos se obtuvo con ella. El hambre es, como muy ajustadamente apuntó Jean-François Rebel, el capital más precioso del socialismo. En el otoño de 1984, cuando los efectos de la sequía combinados con los traslados de población alcanzaban su punto álgido de desesperación y muerte, la noticia saltó a Occidente. Los medios de comunicación apuntaban machaconamente que la hambruna había sido provocada por una inoportuna sequía combinada con la caída del precio del café en los mercados internacionales. Una vez más el pobre campesino cafetero arruinado por la voracidad y la ceguera asesinado en los mercados. Durante días los informativos bombardearon a la opinión pública occidental con imágenes que escandalizaban por su crudeza.
Niños literalmente muertos de hambre devorados por los mosquitos, mujeres con los pechos secos intentando en vano alimentar a su bebé muerto, pilas de cadáveres hacinadas en medio de ningún sitio. Demasiado para la sobremesa. 10 años después de la revolución socialista en Etiopía, los resultados de la misma se mostraban a un mundo incrédulo con toda la severidad debida a semejante acontecimiento. El aniversario fue celebrado con pompa por Mengistu y en la plana mayor del partido en Addis Abeba días antes de la emisión de las imágenes. Oropeles, carros de combate, cazas rusos pilotados por cubanos surcando el cielo, embajadas de todo el Pacto de Varsovia y música, mucha música marcial mientras medio país moría de hambre achicharrado en mitad del desierto. La reacción occidental fue inmediata. ONG', gobiernos, parroquias de barrio y asociaciones de vecinos se volcaron con el drama etíope. Hasta las estrellas de la canción entonaron para el mundo entero su conocido y architarareado We Are the World, We Are the Children. Cuando en Etiopía se masacró a la oposición en una purga digna de los mejores tiempos del estalinismo, nadie hizo nada. Cuando los somalíes de Ogaden capitularon ante la maquinaria bélica cubano-soviética, nadie hizo nada. Cuando Eritrea fue masacrada de modo inmisericordia por tropas del gobierno apoyadas por La Habana y Moscú, nadie hizo nada. Cuando se comenzó a movilizar forzosamente a la población con objeto de controlarla mejor, nadie hizo nada. Cuando se concentró la producción agrícola en granjas estatales que se valían de mano de obra esclava, nadie hizo nada. En 1984, cuando se recogió la cosecha de 10 largos años de despropósito, guerra y experimento socialista, Occidente al fin hizo algo. Regaló dinero, alimentos y medicinas al causante de todos los males. Como premio quizá. El hecho es que millones de dólares en ayuda humanitaria volaron de las bondadosas manos de otros tantos millones de occidentales a las de Mengistu, que lo recibió como un agasajo, una donación desinteresada a la que no tardó en dar un nefasto uso. Organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras, que no se tragaron el bulo y decidieron no ir a Etiopía, fueron declaradas non gratas por el gobierno de Mengistu y vituperadas sin medida en Occidente. La administración Reagan, que clamó en el desierto al considerar la petición de ayuda cursada por el gobierno etíope como un ardid para captar fondos, fue tachada de capitalista infame, de reaccionaria y de enemiga de la humanidad. Vivir para ver y sobrevivir para recordar. La enseñanza que el mundo entero, en especial los países africanos, obtuvo tras el episodio etíope fue triste. A partir de entonces muchos son los gobiernos africanos que, a imagen y semejanza del de Mengistu, utilizan las desgracias de su pueblo en beneficio propio. La descomposición del régimen 2 años después de la hambruna que costó la vida a más de 500.000 de personas. Mengistu se atrevía aún a dirigirse al mundo en estos términos al hablar de sus traslados de población. El campesino ha de cambiar su vida y su pensamiento y abrir un nuevo capítulo en el establecimiento de una sociedad moderna en las zonas rurales y ayudar a la edificación del socialismo. Sostenía y no enmendaya. La socialización continuó durante toda la década de los 80 hasta el práctico colapso de la economía etíope. En 1987, apenas 3 años después de la catástrofe humanitaria que conmocionó al planeta, se desencadenó una nueva hambruna que, conforme a los pasos del ya conocido vals macabro, fue primero ocultada y después aprovechada por el gobierno. De nuevo la ayuda internacional fue desviada hacia el ejército y la nomenclatura del partido. La trampa humanitaria volvía de nuevo a ponerse en marcha. Y a funcionar. Como galardón y justa recompensa, la Federación Sindical Mundial, compuesta por sindicatos de toda Europa, otorgó a Mengistu en 1988 la medalla de oro de la Federación por su contribución a la lucha por la paz y la seguridad de los pueblos. Occidente no solo no aprendía, sino que se regodeaba con fruición en el drama de los hambrientos etíopes. El ocaso de su régimen, que languideció hasta 1991, va de la mano con la desintegración de la Unión Soviética. La llegada de Gorbachov y el rearme moral de Occidente patrocinado desde la Casa Blanca hicieron que la URSS alejase sus miras del continente africano. Sin el apoyo gratuito de cubanos y soviéticos, la guerra en Eritrea se reactivó. Todo el espacio ganado en la campaña genocida del 77 fue poco a poco perdiéndose entre la ineptitud de los mandos etíopes y el empuje de la guerrilla. En 1988 el renovado Frente Popular de Liberación de Eritrea se apoderó de la ciudad de Alfabet y destruyó 3 divisiones enteras del ejército de Mengistu. En 1990, lidiando ya con la subversión interna, los rebeldes conquistaron el estratégico puerto de Masaba. Al año siguiente la movilización fue completa, se cerraron los colegios e institutos para que hasta los niños acudiesen al frente a defender la causa de Mengistu. No funcionó. El país, tras 17 años de locura colectivista, estaba exhausto, famélico y arruinado. En febrero cayeron Gondar y Goham, las últimas ciudades eritreas en poder del gobierno, y apenas 4 meses después, el 28 de mayo, Mengistu, asediado dentro y fuera de la capital, puso tierra de por medio.
solicitó a su antiguo amigo Robert Mugabe asilo político y se exilió en Zimbabue. Días después comenzó la ingente tarea de reconstrucción de Etiopía. 24 grupos étnicos y políticos se reunieron en Addis Abeba para constituir un primer gobierno provisional hasta la convocatoria de elecciones libres. El 28 de mayo, día de la huida de Mengistu, pasó a ser y sigue siendo la fiesta nacional de Etiopía. En 1993 se reconoció la independencia de Eritrea, última nación africana en incorporarse a la comunidad internacional. En 1995 un tribunal de Addis Abeba abrió el proceso para juzgar el asesinato del Negus y los crímenes cometidos durante la época del llamado Terror Rojo, 1977-1979. Mengistu, refugiado en Harare, fue juzgado in absentia y condenado a muerte. El gobierno etíope, presidido por Meles Zenawi, ha solicitado en varias ocasiones la extradición de Mengistu. El régimen de Mugabe la ha denegado repetidamente a pesar de la campaña que Amnistía Internacional ha llevado a cabo en los últimos 10 años. Las cancillerías occidentales, sin embargo, se muestran atentas y obsequiosas a los requerimientos del presidente de la antigua Rodesia británica. El año pasado, con motivo de la cumbre de Johannesburgo, Robert Mugabe se pavoneó orgulloso entre ONG gobiernos europeos enfermos de tercermundismo paleto. A nadie pareció importarle que Mugabe proteja y ampare a un genocida condenado por los mismos crímenes que los jerarcas nazis. Del mismo modo, y en esa misma ocasión, ni el secretario general de la ONU Kofi Annan, ni Nelson Mandela ni el príncipe heredero de la corona holandesa pusieron pega alguna por compartir mesa y debate con un racista declarado cuyo programa máximo es limpiar de granjeros blancos las fértiles y productivas llanuras de Zimbabue. Pero Mugabe no es el único apoyo con el que cuenta Mengistu. El tirano y genocida etíope tiene a día de hoy buenos y poderosos padrinos. En 1999, coincidiendo con una visita de Mengistu a su médico en Sudáfrica, el gobierno de Addis Abeba requirió la captura y extradición del expresidente etíope. Sudáfrica no lo hizo, arguyendo que la solicitud les llegó por la tarde cuando Mengistu había abandonado el país a mediodía. En una entrevista concedida hace 4 años a la cadena británica BBC, confesaba que los componentes del actual gobierno sudafricano son sus camaradas de armas, sus amigos, sus colegas. Y no se empachaba al afirmar que pretende volver a Etiopía a pesar de la condena capital que pende sobre su cabeza. Hoy, con 66 años de edad, Haile Mengistu Mariam, el responsable directo de cientos de miles de muertos en su patria natal, el único jefe de Estado vivo condenado por crímenes contra la humanidad, el presidente de Etiopía que más y mejor ha matado en su larga historia, vive cómodamente en Harare, capital de Zimbabue, protegido por el presidente Robert Mugabe. Su ostracismo voluntario está plagado de curiosas y nada edificantes anécdotas. En una reciente entrevista a la publicación africana Chewata, el ex dictador etíope lamenta no continuar al frente del gobierno de su país natal. Si estuviese en el poder hoy día, cada campesino etíope tendría un ordenador y su propio sitio web. Afirma con un descaro lindante con el delirio. Pero las vivencias de Mengistu en Zimbabue no se quedan en fantasiosas ensoñaciones carentes de sentido. A la pregunta del periodista sobre el asesinato de 5 de sus guardaespaldas, el líder exiliado replicó sin pestañear: he matado solo a 2 de ellos, los 3 restantes escaparon y pidieron asilo en la embajada de los Estados Unidos en Harare. Dejando las alucinaciones propias del desarraigo y los crímenes propios del desequilibrio mental a un lado, Mengistu lleva una vida tranquila y relajada en Zimbabue,